¿Alguna vez te has preguntado qué fue de Poncio Pilato, aquel gobernador romano que autorizó la crucifixión de Jesús? La suya es una historia envuelta en misterio, culpa y consecuencias que, según cuentan los relatos, lo acompañaron hasta el final de su vida. Imagina cargar con el peso de una decisión que cambió el curso de la historia, una resolución que, por siglos, ha sido debatida como símbolo de injusticia, cobardía y tragedia. Poncio Pilato, gobernador de Judea en tiempos del Imperio Romano, es una figura ampliamente mencionada en textos religiosos y documentos históricos. Aparece retratado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A través de estos relatos se nos presenta a un hombre atrapado entre la presión política, las demandas religiosas y su propia conciencia. También fuentes como el historiador judío Flavio Josefo y el filósofo Filón de Alejandría nos ofrecen una perspectiva complementaria sobre su gobierno y carácter. Aquel día fatídico, Pilato enfrentó una situación que lo puso en una encrucijada imposible. Los líderes religiosos judíos reclamaban la crucifixión de Jesús, acusándolo de blasfemia y de autoproclamarse rey, lo cual era visto como un acto de rebelión contra el César. Sin embargo, Pilato, tras interrogar a Jesús, no encontraba en el delito alguno digno de muerte. En varias ocasiones intentó liberarlo, recurriendo incluso a la costumbre de liberar un preso durante la Pascua. Pero el pueblo eligió a Barrabás, un conocido criminal, rechazando al Nazareno. Pese a su reticencia, Pilato terminó cediendo ante la presión de las multitudes agitadas y de los líderes religiosos, temeroso de que se desatara una revuelta que pusiera en riesgo su posición y la paz de la provincia. En un intento de desligarse de la responsabilidad, se lavó simbólicamente las manos frente al pueblo, declarando que no era culpable de la sangre de ese justo. Este gesto, más que absolverlo, lo condenó ante la historia como un ejemplo de cobardía moral. En aquellos momentos de indecisión, mientras la multitud clamaba por la crucifixión, la esposa de Pilato, Claudia Prócula, vivió una experiencia inquietante. Según relata el Evangelio de Mateo, ella tuvo un sueño perturbador que la llevó a advertir a su esposo para que no se involucrara en la muerte de Jesús, pues aquel hombre era justo. Este episodio, rodeado de misterio y simbolismo, ha sido interpretado como una advertencia divina, una voz de la conciencia que trató de interceder en medio del caos. El destino de Pilato quedó sellado tras autorizar la crucifixión. Mandó colocar una inscripción sobre la cruz, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, escrita en hebreo, latín y griego. Este acto tenía un tono político, pues aunque parecía una acusación, era también una forma de burlarse de los líderes judíos y reafirmar la supremacía de Roma. Sin embargo, al presenciar los fenómenos que acompañaron la crucifixión, como la oscuridad en pleno mediodía y el velo del templo rasgándose, la inquietud y la culpa comenzaron a calar en lo profundo de Pilato. La Biblia no detalla los pensamientos internos de Pilato tras la crucifixión, pero diversas tradiciones y escritos apócrifos sugieren que la culpa lo persiguió sin descanso. Las palabras de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, resonaban en su mente, mientras la noticia de la resurrección comenzaba a propagarse, desafiando la lógica y la autoridad de Roma. Los guardias de la tumba, aterrados, anunciaron que Jesús había resucitado, y Pilato, al verse sobrepasado por la situación, intentó sofocar la verdad sobornando a los soldados para que mintieran sobre lo sucedido. Pero las consecuencias de aquel acto no terminaron allí. En los años posteriores, Pilato enfrentó problemas cada vez mayores en Judea. Era conocido por su brutalidad y su desprecio hacia las tradiciones judías. Flavio Josefo y Filón de Alejandría lo describen como un gobernante despiadado, cuyas decisiones solían provocar disturbios y tensiones en la provincia. Uno de sus actos más impopulares fue el uso de fondos del templo para la construcción de un acueducto, lo que encendió la ira del pueblo. La situación se volvió insostenible cuando Pilato ordenó la masacre de un grupo de samaritanos en el monte Gerizim.
Este hecho fue el detonante que llevó a su destitución. Lucio Vitelio, gobernador de Siria, lo relevó de su cargo y lo envió de regreso a Roma para rendir cuentas ante el emperador Tiberio. Allí, enfrentó una rigurosa investigación y su carrera política llegó a su fin. El resto de su vida está envuelto en misterio. Algunas tradiciones cristianas, especialmente la Iglesia Ortodoxa etíope, sostienen que Pilato, abrumado por el remordimiento, terminó convirtiéndose al cristianismo en un intento de redención. Se dice que su alma jamás encontró descanso, y que aquel gesto de lavarse las manos jamás pudo borrar la mancha de su decisión. La historia de Poncio Pilato no es solo la de un hombre atrapado en un conflicto político y religioso, es también una reflexión profunda sobre la responsabilidad moral. Las decisiones tomadas bajo presión y las consecuencias de actuar contra la propia conciencia. Es un relato donde el peso de la historia y la carga de la culpa se entrelazan, dejando una lección que trasciende los siglos.